trabajo, podamos siempre llevar el Evangelio delante y podamos llevar también el testimonio de Cristo. Señor, ayúdanos a cada uno. Muchos tenemos muchas necesidades, pero sabemos que tenemos un Dios que nos cuida, un Dios que es misericordioso, y te damos gracias por eso, Señor. Señor, también un día como hoy, recordando lo que el Señor hizo una vez en la cruz, su muerte y su resurrección, por el cual hoy venimos confiados y por cual hoy entendemos que nuestra fe no es en vano, Señor. Y bajo eso mismo, Señor, fortalécenos y ayúdanos a creer, danos esa más fe para poder buscarte, para poder agradarte en todo lo que hagamos, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que han dispuesto hoy su corazón para venir, de su tiempo para compartir con nosotros, y sé tú guiando todo, Señor, lo que se vaya a hacer en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mis hermanos, una vez más, bienvenidos a la casa de Dios, la iglesia. Cada uno de nosotros, miembros de esta congregación, y también algunos que nos visitan frecuentemente, somos miembros de la iglesia del Señor universal. Pero el Señor nos llama a que nos congreguemos en su iglesia local y que apoyemos la obra, y le damos gracias al Señor por ello. Yo le quiero dar la bienvenida. Si se me pasa alguien que no haya visto, que esté por aquí, que esté nuevo, veo que la señora ya nos acompañaba, que está con Sandra, nos acompañaba el domingo pasado, ¿cierto? Sí, bienvenido una vez más. Veo por allá también caras nuevas también para mí, no sé si ya han venido también, ¿sí? Pues que el Señor les bendiga. ¿Cómo? Que el Señor les bendiga. Pues los demás creo que somos de casa, que el Señor esté bendiciendo a cada uno sus vidas. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el Salmo 36. Quiero que me acompañen un poco allí en el Salmo 36. El Salmo 36 lo voy a leer yo en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes pueden seguir la lectura ahí en sus Biblias. Y vamos a estar viendo qué dice este Salmo para comenzar. Dice de la siguiente manera: a los malvados el pecado les susurra en lo profundo del corazón. No tienen temor de Dios en absoluto. Ciegos de presunción, no pueden ver los perversos que son en realidad. Todo lo que dicen es retorcido y engañoso. Se niegan a actuar con sabiduría o a hacer el bien. Versículo 4. Se quedan despiertos por la noche, tramando planes pecaminosos. Sus acciones nunca son buenas, no hacen ningún intento por alejarse del mal. Tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos. Tu fidelidad sobrepasa las nubes. Tu rectitud es como las poderosas montañas. Tu justicia como la profundidad de los océanos. Tú cuida de la gente y de los animales por igual, oh Señor. Qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Los alimentas con la abundancia de tu propia casa y les permites beber del río de tus delicias. Pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos todos. Derrama tu amor inagotable sobre los que te aman. Haz justicia a los de corazón sincero. No permita que los orgullosos me pisoteen, ni que los malvados me intimiden. Miren, han caído los que hacen el mal, están derribados, jamás volverán a levantarse. Pues con este salmo que acabamos de leer, confiamos siempre en la providencia del Señor y que el Señor es nuestra fuente, que el Señor nos guía y que el Señor hará justicia en un día cuando Él venga. Y asimismo con esa misma sensación de poder confiar en Dios y buscar de Él, yo quiero que hoy un hermano pueda tener una oración de acción de gracias, también para luego comenzar lo que es el tiempo de alabanza. Y mientras que vamos a ir decidiendo, darle la bienvenida a mi hermana Manuelita, que está por Zoom. Que el Señor la bendiga, aunque está por allá lejos, nosotros la sentimos aquí cerca, y pues le damos muchas gracias a Dios por su vida. Amén. A ver, yo quiero que mi hermana Sandra
pueda estar teniendo una oración de acción de gracia. Amado Señor Jesús, muchísimas gracias por este precioso tiempo que estamos aquí, Señor, buscando de tu presencia, Señor. Como lo dice ahí en la carta de Santiago, acercándonos a ti, Señor. Queremos cada vez estar más cerca y que tú también estés más cerca de nosotros. Perdónanos todas las veces que nos hemos apartado, Señor, por negligencia, por descuido, por dejadez, Señor. Perdónanos. Ayúdanos a buscarte cada día más. Gracias por todos los que estamos aquí reunidos, porque eres tú quien nos ha puesto el deseo de venir, Señor. Eres tú quien convence los corazones, nadie más, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que estamos aquí en esta mañana, también por todos los visitantes, Señor, los simpatizantes, los que están queriendo conocerte, Señor. Te pido que tú toques los corazones de ellos y que los enamores de ti, Señor, como en un día nos enamoraste a nosotros. Ayúdanos a no perder ese primer amor, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no te damos la prioridad que tú te mereces, Señor. Ayúdanos a buscarte siempre en oración y en lectura de tu palabra, porque tú quieres relacionarte con nosotros, no quieres que seamos unos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, te encomendamos todo lo que vamos a hacer en esta mañana. Cada alabanza, Señor, es para ti, Señor. Te la cantaremos desde lo profundo de nuestro corazón. Cada oración, la palabra, también todo está en tus manos, Señor. Te encomendamos este tiempo de culto y todo, Señor, tú lo guías con tu Santo Espíritu. Muchísimas gracias, Señor Jesús. Te amamos, te bendecimos y te adoramos, porque eres un Dios poderoso y misericordioso. En tu nombre, Señor Jesucristo, oramos. Amén y amén. Amén. Y así cantamos juntos, unidos en el Señor. Esta canción que vamos a cantar se llama Únenos, Señor, con tu espíritu de amor. Y así queremos nosotros. Dice la palabra también que donde estamos 2 o 3 reunidos, el Señor está allí, pero también el Señor manda bendición y vida eterna. Amén. Únenos, Señor, con tu espíritu de amor, que tu cuerpo sea uno, como tú y el Padre son. Únenos, Señor, haznos ver tu voluntad, danos tu discernimiento y enséñanos a amar cuando todos somos hermanos y al mismo Padre alabamos. Únenos, Señor, con tu espíritu de amor. Únenos, Señor, con tu espíritu de amor. Que tu cuerpo sea uno, como tú y el Padre sos. Únenos, Señor, haznos ver tu voluntad, danos tu discernimiento y enséñanos a amar cuando todos somos hermanos y al mismo Padre alabamos. Únenos, Señor, con tu espíritu de amor, con tu espíritu de amor, con tu espíritu de amor. Amén. Nosotros también le damos la oportunidad que los niños suban con nosotros y podamos cantar. Los niños que estamos hoy aquí. Veo por allá 2 niños, si se quieren subir y cantar con nosotros. También tenemos por allí. Se escondieron. No les dé pena. ¿Vale? ¿No quieren? Bueno, si no quieren, nosotros también en el nombre del Señor intentamos que los niños formen parte también de la alabanza y de la iglesia. Y pues con estas canciones queremos ellos integrarlos desde muy pequeño en la alabanza, ¿vale? Ya cuando los chicos se sientan más cómodos así, pueden subir con nosotros y cantar, ¿vale? Con los niños decimos y contamos la
las buenas nuevas de salvación. Alto, voy a contarte de Jesús el Salvador. A Él se lo cantamos con los niños. Alto, voy a contarte de Jesús el Salvador. Alto, voy a contarte de Jesús el Salvador, que por mí murió, mi maldad pagó, que me perdonó y me transformó. Alto, voy a contarte de Jesús el Salvador. Cede ya tu derecho, deja a Cristo conducir. Cede ya tu derecho, deja a Cristo conducir. Él te guiará y te cuidará, Él te usará y alma salvará. Cede ya tu derecho, deja a Cristo conducir. Anda, de Cristo cuenta, todo el mundo debe oír. Anda, de Cristo cuenta, todo el mundo debe oír. Que Jesús murió, su maldad pagó, que los salvará y los cambiará. Anda, de Cristo cuenta, todo el mundo debe oír. Hermanos, les invito a que se pongan nuevamente de pie. Vamos a cantar una canción más. Se llama Cuando pienso en tu amor. Bueno, dice Cuando pienso en tu amor. La canción se llama Perfume a tus pies. Y es una canción que nos recuerda un poco, ¿no? Lo que debemos ser para el Señor y lo que debemos anhelar para Dios. Y es bueno, ¿no? Que cantemos esta canción antes de poder escuchar su palabra. Entonces yo les animo a que la adoración no somos nada más nosotros. La iglesia también adora al Señor cuando canta. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz, en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano,
hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Como un perfume a tus pies. Como un perfume a tus pies. Señor y Padre nuestro, que nuestra vida verdaderamente sea como un perfume a tus pies, Señor. Permite, Señor, que en nuestro diario caminar podamos sentir ese anhelo y ese deseo de buscarte cada día más, Señor, esa pasión que nos lleva a vivir una vida diferente, Señor. Permite que cada uno podamos experimentar ese tipo de llenura que solo tú das en el Espíritu, Señor, y que nos lleva a poder compartir la palabra, a poder dar testimonio, a poder también amar a nuestros hermanos, amar también a nuestros enemigos, Señor. Permite que seas tú, Señor, haciéndonos parecernos cada día más a ti, Señor, y a poder discernir y hacer las cosas como tú las harías, Señor, y a confiar, Dios, a confiar más y más en ti, Señor. Señor, encomiendo a ti, Dios, a tu siervo que va a estar encargado el día de hoy de llevar la palabra y el mensaje, ese mensaje que se encuentra en tu Biblia, ese mensaje que tú nos has dejado. Queremos una vez más recordarlo y que pueda ser como esa agua que nos sacia, ese alimento que nos nutre de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy buenos días, amados hermanos, amada iglesia. El Señor les bendiga muchísimo en el día de hoy. ¿Cómo se nota que de pronto estamos ya en tiempos de verano, en tiempos de que ha terminado la escuela? Lo digo por los pocos hermanos que somos en esta mañana, la verdad que sí. Extrañamos mucho a aquellos hermanos que nos encuentran, algunos están trabajando, en fin. Por este tiempo, sí, así como el curso escolar, el tiempo de verano, muchos ministerios de la iglesia tienen su receso, algunos para proyectarnos nuevamente en ese tiempo del siguiente año. Me refiero a ministerios como los jóvenes, ministerios como las mujeres, ministerio de la escuela dominical, y otros tantos cursos de discipulado. Lo que sí no para y tiene que estar continuo es el congregarnos los días domingos, los días jueves, y tenemos programado esa reunión de varones porque normalmente no nos reunimos con esa misma frecuencia que se reúnen las mujeres. Entonces es un motivo también de oración. Y cito esto también porque estamos viviendo ahora otros nuevos tiempos. Recuerden que nosotros venimos de una pandemia donde cambió la vida, cambió el mundo. La iglesia no es que haya cambiado en su esencia, pero también tuvimos que adecuarnos
y me refiero a la apertura del local, los tiempos de convivencia, y se afectaron algunos ministerios, como por ejemplo la cafetería, que para nosotros es un ministerio porque allí, aparte de tener comunión los hermanos los unos y los otros, también tenemos un tiempo precioso de poder compartir junto con otras personas que vienen a nuestra iglesia, que no son creyentes, pero que están simpatizando con el Señor. Esto ya se ha vuelto a abrir, entonces llevamos creo que 3 o 4 seguidos. Aprovechamos ahora que vino la misión Acre, tuvimos un tiempo de evangelismo y un poco como prepararnos, un poco orar, adecuarnos, porque creemos y por la fe de que el Señor está volviendo a abrir nuevamente las calles, ¿vale? Y para nosotros no para recorrerlas mundanalmente, sino para llevar el evangelio de la salvación. Entonces, es muy posible que el Club Emanuel, que normalmente siempre hacemos los días miércoles o martes, estamos en esos horarios, escogiendo una plaza de 4 barrios, vamos a intentar, me refiero a intentar, porque hay una necesidad, y de eso va la predicación en esta mañana. Necesitamos obreros, ¿vale? Y la verdad que no los hay. Y de eso nos va a hablar la palabra del Señor, porque no, eso no es una necesidad de ahora, eso es una necesidad de todos los tiempos, ¿vale? También queremos, es muy posible que lugares como los centros de ancianos, la cárcel, vamos a tocar nuevamente las puertas, y mirando cómo están las condiciones, pues es una muy buena oportunidad también para llevar el evangelio. Nosotros lo hacíamos con esa frecuencia durante casi 4 veces al año, aprovechando lo que era el tiempo de la Navidad, lo que era el tiempo de Semana Santa, el Día de Canarias, especialmente en esas fechas, y era un buen tiempo de poder llevar como iglesia la palabra del Señor. Pero también hay una oportunidad que ha salido y que hemos visto, incluso ya que las calles estaban tan limitadas, ¿vale? Hemos visto con esta visita de Acre la apertura de la iglesia solamente en un tiempo y en un horario, no todo el día, abriendo las puertas del garaje, el patio, poniendo unas mesas, poniendo un toldo, los hermanos viniendo y repartiendo allí mismo sin necesidad de salir a la calle, tratados a toda la gente que pasaba por la iglesia. Nosotros somos conscientes dónde está ubicada nuestra iglesia. Es verdad que alrededor nuestro se han asentado una cantidad de iglesias que consideramos que tanto espacio que hay en Lanzarote, ¿por qué no aprovechar otros campos? Y no podemos decir que nosotros nos vamos a ir porque fuimos los primeros en llegar. Fue la primera iglesia cristiana evangélica de Recife, es un local propio y aquí estamos, ¿vale? Pero bueno, abrimos las puertas. Los demás se están moviendo y no lo digo que nosotros tengamos que hacer para ir a competir con ellos. Casi que en la siguiente esquina estamos viendo a los testigos de Jehová puestos ya en un poste de luz, en un paso de cebra, en toda la avenida medular de Lanzarote, en un horario adecuado. Y nosotros tuvimos la oportunidad de compartir el evangelio. Algunos de ellos, como Celine, se han quedado en la iglesia y muchos se les compartió y tuvimos un buen tiempo allí de sembrar la palabra del Señor. Y eso era lo que hacía el Señor Jesús dentro de su obra completa. La obra completa del Señor Jesús no solamente debemos mirarla, que es bastante y es poderosa, en lo que se llama, se hizo hombre, en lo que se llama, fue a morir por nosotros a la cruz del Calvario, crucifixión y muerte en una cruz, resurrección, ¿vale? Victoria, ¿vale? Pero en ese tiempo en que el Señor, estando en su humanidad y antes de entregar su cuerpo, Él realizó todo un ministerio que está reflejado, escrito en la Biblia, en los evangelios, anunciado por los profetas y contado también en el libro de los Hechos, que es el libro en la Biblia de la historia de la iglesia. Todavía tenemos mucho por hacer,
porque si no el Señor nos hubiera quitado de este mundo. Su oración en el Evangelio de Juan fue: yo te pido que los guardes del mundo, no que los quites del mundo, sino que los guardes, los protejas, para que en el mundo y hacia el mundo vayan, pero para ser sal y luz de este mundo. Y eso nosotros tenemos que hacerlo no como personas individuales. Es decir, soy creyente y entonces a mí se me antojó individualmente, sino que tenemos que hacerlo como Él nos lo enseñó, como iglesia. Bien. Pero también para toda esa labor, para el Café Evangelista, que es un proyecto que queremos abrir, al menos yo creo que pudiéramos hacerlo cada mes. Mientras también vamos mirando el tema de salir a las plazas para llevar el Evangelio a los niños y a los habitantes que están alrededor. Y luego también ir a lugares como los centros de ancianos y la cárcel. Y por qué no también volver al hospital. Es decir, el campo es bastante y pudiéramos hacer más, pero la verdad que somos una iglesia pequeña y pocos obreros tenemos, ¿vale? Y el mensaje va en el sentido de que nosotros no debemos de conformarnos solamente con haber creído en el Señor Jesucristo, haberle aceptado, estar muy agradecido porque me salvó la vida, sino preguntarnos qué quiere Él de nosotros. Y Él nos ha dicho que nosotros debemos ser más que creyentes, y eso lo enseñó muy bien en el Evangelio de Juan en los capítulos 6, 7, 8 y 9. Y nos llegó a decir que nosotros tenemos que llegar a la estatura de discípulos del Señor. Incluso recuerden que en la noche en que iba a ser entregado, Él tomó una toalla y sirvió. Y sirvió con el concepto que nos dejó también a nosotros: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Porque se necesita mucho amor y el amor de nuestro Dios para servir de tal manera y de la manera de nuestro Dios. Es decir, nosotros no debemos ser cristianos y creyentes solamente con vengo a la iglesia, asisto a la iglesia, y eso sería una actitud egoísta, porque somos llamados a servir, como Él lo enseña en este pasaje, y ahí es donde los animo a que abran el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 9. Vamos a leer el pasaje de los versículos del 35 al 38. Y nótese que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, en esa necesidad que tenemos nosotros, porque es la humanidad que tiene, ¿vale?, dispuso un plan de salvación perfecto que se ha realizado en tiempos. No se ha realizado todo de una vez, sino de una manera dispensacional. A eso es que llamamos dispensación, en tiempos muy marcados y determinados. Y fue yendo en un orden donde podemos ver pues que se fue dirigiendo primeramente al primer hombre, la primera mujer, luego a esos hombres de fe como Noé, Abraham, y a través de Abraham la promesa hecha, la promesa de la fe, el padre de la fe, de que formaría una familia agradable a Dios, que sigue a Dios, y esa familia la forma a través de Abraham, de la cual de esa familia haría una gran familia, la familia de Israel, Jacob, y de esa familia de Israel formaría el pueblo y la nación. Pero también estaba dado el mensaje de la salvación y el acto, es decir, el hecho de la salvación hacia toda la humanidad, es decir, hacia los gentiles. Y así se creó la iglesia, porque como dice el Evangelio de Juan al principio, en el capítulo 1, el Señor Jesucristo en ese orden dispensacional a lo suyo vino, es decir, primero a Israel, a su pueblo, mas los suyos no lo recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, citado así un poquito de memoria. Cuando hacemos un buen repaso de la forma en que Dios ha procedido, de la forma en que Dios ha actuado, no se hizo hombre desde el principio, sino que se hizo hombre en el tiempo perfecto. Hace ya más de 2021 años, cuenta el calendario occidental o el mundo civilizado, aunque hoy en día hablar del mundo civilizado
ya es ignorar la civilización que también está al otro lado del planeta Tierra y del mundo. Después del Sermón del Monte, que está reflejado por ahí en los capítulos 5, 6, y una serie de milagros, porque eso hizo el Señor Jesús en este pasaje realiza otro recorrido muy extenso por Galilea, y va saliendo de Galilea hasta llegar a la capital, y podemos ver ese relato hasta llegar a la cruz, y su ministerio que se inicia en un tiempo, no se inicia desde que nace bebé. Esto se llama dispensación. Y la iglesia no se forma desde el principio, sino que se forma allí a la edad de 30 años de nuestro Señor Jesucristo y en 3 años de ministerio. Es decir, en el clima de su juventud, cuando como hombre entrega su cuerpo para derramar allí en la cruz su sangre y ofrecer su cuerpo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a leerlo. La Biblia en la cual tomo referencia en esta mañana es la Biblia de las Américas. En el capítulo 9 vamos a leer los versículos del 35 al 38. Son tan solamente 1, 2, 3, 4 versículos muy poderosos. Es verdad que es la conclusión de todo lo que está ocurriendo en el capítulo 8 y en el capítulo 9, para luego preparar a su pueblo, el pueblo del nuevo pacto, y enviarlos a realizar una misión especial. Por eso decimos que la iglesia es misionera, y esto lo podemos ver en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, que luego ya al inicio del libro de los Hechos, tomado también de Mateo capítulo 28, la gran comisión: id pues por todo el mundo, ¿vale?, haciendo discípulos, llevando el evangelio a toda criatura, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él los prepara aquí está el centro, y los prepara enseñándoles lo que Él está haciendo. Y esto también, en lo que Él está haciendo, pasa por un gran proceso de oración y de oración a nuestro Padre Celestial. Porque de allí el mismísimo Señor Jesucristo dice que roguemos al Padre por esto que es tan necesario y que se está viendo allí. Y aun cuando es un pasaje dado para la nación de Israel, no para la iglesia, en sí la iglesia es la respuesta de esa oración y de esa necesidad que se crea allí, porque el abandono de la nación de Israel, y me refiero al liderazgo, no al pueblo en sí, era tal de corrupción, era tal de inmoralidad, tal de idolatría, que estaban como estaban, lejos de Dios, dispersos, incluso sin nación, y ya venían de la cautividad de Babilonia, y ya se encontraban después de haber pasado por el imperio griego y en el imperio romano. No eran libres. Sin embargo, el Señor les enseña un mensaje que si se lo conocen a Él, verdaderamente serían libres. Tiempos de esclavitud. No había un guía. E Israel tenía la responsabilidad de esa guía, porque a lo suyo vino, mas a lo suyo no le recibieron. Y por eso Él, como el relato allí, tiene compasión de ellos. Y la pregunta para el día de hoy, hacia nosotros también: ¿ha dejado el Señor de tener compasión por las multitudes? Nunca. ¿Pero sus hijos tienen compasión por las multitudes? Pues la respuesta es que hay pocos obreros, porque no estamos teniendo conciencia de ser discípulos. Y los cursos de discipulado muy ausentes, muy vacíos, muy fríos, muy despreciados. No estamos tomando conciencia de que tenemos que crecer y de que tenemos que dar y que podemos dar mucho. No el dinero, es nuestra vida a Él, todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestras manos, nuestro servicio, y más ahora que los ha purificado y que los ha preparado. Y no somos merecedores de llevar ese mensaje, pero Él nos lo ha delegado porque nos ha rescatado y nos ha hecho sus ovejas, porque el buen pastor vino a rescatar sus ovejas.
Dice la palabra del Señor allí en el versículo 35 que Jesús, nuestro Señor, recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Hasta aquí la palabra, y ahí termina el capítulo 9. Recordemos que ya un mismo mensaje y una misma acción la habíamos visto en lo que pasó después del Sermón del Monte, capítulo 5, capítulo 4. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 23, se habla precisamente de ese accionar y de ese hacer de nuestro Señor Jesucristo, donde dice que ya con esto su fama se estaba extendiendo por toda la región y casi que por toda la nación. Y hoy en día nosotros somos testigos de que esa fama, pero no es la fama, esa fama del espectáculo y la fama del mundo. La fama es el conocimiento de Él por toda la tierra. Esa fama, ese conocimiento de Él para el mundo, para todo el mundo. El Señor Jesucristo no es desconocido. Es alguien muy importante. Pero Él quiere que todos aquellos que se acercan a Él, que van tras de Él, no se queden tan solamente como que es alguien muy importante, sino que lo reconozcan como el Señor Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Maestro, como está allí. A mí pocas veces me gusta llamarlo Maestro, no porque no lo sea, sino por el respeto hacia Él. Porque muchas veces incluso muchas personas utilizan la palabra maestro y no la dicen, la verdad, con el respeto y la reverencia que se merece nuestro Señor Jesucristo. Yo prefiero llamarlo su majestad, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Señor, porque Él es el Señor. Su fama se había extendido. Mateo capítulo 4, verso 23 dice, muy parecido a como se inicia en ese pasaje del capítulo 9. Dice allí en el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 23, que Jesús iba por toda Galilea. Y nótese que Él empieza en el mismo orden que luego nos lo dice en Hechos 1:8 que vayamos. De lo local hacia. Y empezó así. De Nazaret saldrá algo bueno. De Galilea incluso nadie es profeta en su tierra, pero Jesús iba por toda Galilea y enseñando en sus sinagogas porque a lo suyo vino. Está hablando de los judíos, está hablando de Israel. Y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Visitando entonces todas las ciudades y todas las aldeas, como lo hemos visto en el versículo 35. Evidentemente había en ese entonces, de acuerdo a los datos históricos y a los estudios de Israel en su tiempo y de la zona, alrededor de 200 ciudades, dicen. Llamémoslo, no ciudades, pero sí localidades e incluso villas importantes en Galilea. Es decir, que habían muchas. Y obsérvese el orden de actividades allí, en el versículo 35. 1, recorría. Y recorriendo, enseñaba, proclamaba. Y para el tiempo, porque Israel demandaba señal, sanando, haciendo milagros. Pero Él, el Todopoderoso, y en el tiempo, y en ese orden de actividades, enseñando, predicando y sanando, notamos que Él allí tenía acceso a las sinagogas, porque a lo suyo vino.
y aprovechaba la reunión de los judíos para anunciarles el evangelio del reino. Nosotros también somos llamados a seguir haciendo esto, que recorrer, enseñar y proclamar, es decir, anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que está en la Biblia. En ese tiempo todavía no estaba escrito, se estaba escribiendo. Nosotros ya lo tenemos de todo lo que ocurrió en los tiempos de Jesús. 4 evangelios, el libro de los Hechos y todas las cartas del Nuevo Testamento, sean de Pablo, sean de Pedro, sean de Juan, de Judas, es decir, todo el Nuevo Testamento. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sin dejar de enseñar también el Antiguo Testamento. Y esa es la responsabilidad de la iglesia. Y como dice el libro de Efesios, para eso el Señor, como dice el apóstol Pablo, ha preparado a unos pastores, evangelistas, maestros, coordinadores, para que hagamos esto que el Señor Jesús pidió en su tiempo, que rogáramos al Padre para que enviara obreros a la mies. Era en el tiempo de Jesús, donde la cosecha estaba lista. ¿Ha dejado de estar lista la cosecha? No. Mucho más abundantemente todavía lo hay. Seguía su misión de misericordia y sanando toda clase de enfermedad. La pregunta es, ¿cuántos pueblos están hoy en la misma situación? Incluso en Lanzarote, ¿cuántos pueblos hay donde no hay testimonio del evangelio? Y en una sola calle tenemos alrededor de 6, 7 iglesias, y en Aría no hay ni una. En Puerto del Carmen la hay, pero en toda Lanzarote, la compasión de nuestro Señor Jesucristo fue de una conmoción interior, un quebranto, dice el estudio. Dice el estudio que la gente sola y necesitada, devastada por el desconsuelo, fue el objeto de la compasión de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Salvador. Es por ello que para esos días y los nuestros, Jesucristo sigue siendo la única alternativa que los hombres pueden elegir frente a todas las que el mundo aún siga ofreciendo. Pero el hombre por sí solo no busca a Dios. El Señor vino a buscarlos. El Señor vino a rescatarlos. Pero es papel, es propósito de la iglesia, es trabajo de la iglesia anunciar este mensaje de la salvación que está escrito en los evangelios y que ocurrió verdaderamente en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y en la formación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia primitiva es la respuesta a la oración y a la necesidad reflejada y registrada en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículos del 35 al 38. Versículo 36. Y cuando vio las multitudes, ¿qué tuvo nuestro Señor? Compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban acosadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesucristo también en esta compasión hace una denuncia hacia su pueblo, a la nación de Israel y hacia el liderazgo especialmente, es decir, los líderes políticos y los líderes religiosos. Y los llega a comparar con la denuncia que el profeta Ezequiel en el capítulo 34 llegó a decir y que la toma muy bien el Señor Jesucristo. Por la inmoralidad, por la corrupción, por el abandono, por la idolatría, por los intereses propios, es decir, sin nada de lo que Dios realmente ofrece al necesitado, el liderazgo de la nación dejó
por completo abandonado a una cantidad de población y de gente, de ovejas que estaban desamparadas y que necesitaban pastor. Gracias a Dios que el buen pastor llegó en el tiempo perfecto. La natividad, el Dios hecho hombre, nació en Belén, pero como hombre murió en Jerusalén. Recuerda que al frente de Israel estaban los líderes políticos, quienes no tenían ninguna orientación que ofrecer, y el pueblo estaba desorientado. ¿Cómo estamos nosotros hoy en día? Me refiero al mundo. Estamos desorientados. Estoy hablando del mundo, el diagnóstico del mundo, estamos desorientados. Estamos tan desorientados que la juventud está sufriendo de depresión. Estamos tan desorientados que la juventud y la niñez está desesperanzada. No hay futuro. ¿Qué podemos ver en el liderazgo político de todas las naciones? Porque son todas, no hay ni una que realmente lo haga el modelo de nuestro Dios. Estamos viviendo tiempos caóticos y difíciles. Nos la disfrazan con las guerras, con las pandemias, para ocuparnos y no dejarnos ver toda la desorientación que pasa por el pecado dominando en el mundo, y todo vale, toda ideología vale, y toda ideología que esté tan apartada de Dios cuanto más se pueda, porque muy simpatizante de nuestro Dios no es el actual presidente de nuestra nación, y el rey que se considera muy religioso tampoco lo está a la altura de la moralidad y de las maneras de nuestro Dios. Y ahí es donde la iglesia tiene que luchar y tiene que llevar este mensaje de la verdad, de la moralidad, de un Dios moral y de un Dios santo que es nuestro Dios. Porque a su lado no viviremos como el mundo quiere vivir, porque necesitamos ser santos como Él es santo, y la santificación pasa por salvación, es decir, tener un cambio radical, un cambio profundo, un giro total en nuestra manera de vivir, ser verdaderamente creyentes de nuestro Señor Jesucristo, y siendo creyentes ser discípulos del Señor Jesucristo, como lo enseñó en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículos 31 al 32. ¿Recuerdan? Muchos judíos empezaron a creer en Él y lo seguían. Pueden leerlo, lo estoy citando aquí de memoria y parafraseado. Abran sus Biblias. Es más, lo voy a leer. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 32. El título que tiene la Reina Valera es "La verdad os hará libres". Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Nótense entonces que no basta solamente con creer en Él. Si vosotros, es decir, creyendo en Él, debo permanecer en Él. ¿Y cómo permanezco en Él? Como dice el texto: si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿seréis verdaderamente mis seguidores? No, mis discípulos, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Él está hablando ahí no a sus discípulos, porque ya eran sus discípulos. Está hablando a un liderazgo político y religioso del Israel de la época, los fariseos, los escribas. Una manada pequeña fue la que creyó. José de Arimatea, Nicodemo, otros tantos que eran del Sanedrín, Saulo, más adelante llamado Pablo. Todo este equipo misionero de los primeros capítulos de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos es la respuesta. Porque estos discípulos del capítulo 9, que apenas están saliendo y que todavía no habían sido transformados por el día de Pentecostés, esa manada pequeña yo creo que obedeció al Señor y comenzó a rogar y a clamar, tanto que en el capítulo 10 vemos lo que se llama
y que también está relatado en otros evangelios, la misión de los 70. Iban de 2 en 2, ¿recuerdan? Nosotros somos producto, somos respuesta también de la oración de la iglesia primitiva del tiempo. Pero nosotros también tenemos que orar por la generación actual, porque pasaremos. Ahora estoy por cumplir, ya siempre bromeo diciendo que cumplo 60, ya voy a cumplir 70. Y ya con los 70 hay que dejar nuevas generaciones, pero a veces desconsuela ver tan pocos obreros. Cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban acosadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Al frente de Israel estaban los líderes políticos, quienes no tenían ninguna orientación que ofrecer. De otra parte estaban los líderes religiosos, quienes ninguna consolación daban. De ahí el desamparo. La iglesia debe proveer orientación. La iglesia debe proveer consolación. Se nos ha equipado para ofrecerlo. Tenemos el Espíritu Santo de Dios, el eternal consolador. Tenemos la palabra de Dios ya cerrada, completa y perfecta. Tenemos la obra consumada en la cruz. Y sin embargo somos duros. Porque la necesidad de obreros pasa incluso por yo recorrer de mi casa hacia la iglesia para poder congregarme y orar, como decía el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 9, y pocos somos los que venimos a orar. Necesitamos obreros para poder atender a los niños, hijos de padres que necesitan escuchar el Evangelio en la iglesia, y no tenemos mujeres, pero yo veo muchas. Así que en la predicación de hoy, mujeres, acérquense en esta primera etapa, estamos hablando de la etapa post pandemia, al pastor, inscríbanse conmigo para volver a reactivar un ministerio que se llama la guardería y los padres de los niños pequeños puedan escuchar el mensaje del Evangelio. Necesitamos obreros para servir en la escuela dominical. Ya tenemos unos coordinadores de los jóvenes, gloria a Dios. No tenemos coordinadores de los niños. Se ha retirado una maestra. Tenemos 2 maestras, pero no vamos a pedir por pedir, vamos a rogar al Padre. Necesitamos obreros que sirvan en la mesa de sonido. Necesitamos obreros que sirvan, aunque sea, yo sé de que lo más fácil es decir, no hay Zoom. Y pensamos en Manuela. No hay Zoom para grabarlo luego en un vídeo. No queremos grabar vídeos para hacernos famosos. Si servimos el Zoom es porque pensamos en Manuela. Si grabamos un vídeo es porque pensamos en nuestra hermana Elsa. Y la respetamos porque ella ha dicho que para ella ahora es difícil. No vamos a entrar en cuestionarla, solamente vamos a entrar en servirle. Pero también corremos el riesgo de que cuando lo ofrecemos, muchos se acomodan y lo ven por allí y no vienen aquí a la iglesia. Perdónenme por hablar con tanta franqueza en ese sentido. Mateo describe lo que Jesús vio en las multitudes y cuál fue su reacción. Emplea 2 términos gráficos para describir la condición espiritual de las multitudes. Sin embargo, más adelante, recuerdan en el Evangelio de Marcos, de las multitudes él llega a decir, me seguís porque os he dado el pan, ¿no? Él se muestra fuerte y enfático cuando tiene que serlo y en el momento en que tiene que serlo. Pero no deja de darlo, no niega el pan. Dio el milagro de la alimentación en la multiplicación de los panes y los peces. Sin embargo, después le dijo, me buscáis, ¿por qué? Pero no lo negó. Y nos dice a nosotros que vayamos, 1, sembrando. 2,
haciendo discípulos aquel que en verdad el Señor trae a su obra. Somos una iglesia pequeña, pero nos podemos sumar. Somos una iglesia federada. Tenemos mucho por hacer en nuestro campo de acción Lanzarote para Cristo. Pero el salir implica el echar raíces en nuestra propia iglesia. Y estoy hablando a un auditorio que a lo mejor habrán personas que simpatizan en este momento con el Evangelio. A ellas yo les hablo es para no tardes en tomar una decisión por Cristo y no te vayas a asustar en el sentido de que vamos a servir al Señor. No, porque es un gozo y es un privilegio servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mayor es el gozo de servirle, la verdad que sí. El énfasis en los capítulos 8 y 9 del Evangelio de Mateo, de parte de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, se centraba en las necesidades físicas y en las enfermedades. Ahora, aquí en el capítulo 9, se concentra en las necesidades espirituales. El primer término que describe las multitudes es acosadas. Las multitudes hoy en día están acosadas por el bullying, la violencia de género, la ideología de género, las leyes LGTB, X, Y, ZQ, la ideología del ecumenismo, la ideología de la teología de la prosperidad y la ideología de una falsa iglesia y una falsa enseñanza que no refleja verdaderamente la iglesia del Señor. Es decir, tenemos mucho por trabajar para no dejar que esta mentira predomine, sino que la verdad del Evangelio se manifieste hacia una multitud necesitada de Jesús. Y eso es la labor de la iglesia, mis hermanos. Acosadas, en la raíz del término griego, significa abatido, azotado, agotado, afligido. Y el segundo término que se emplea aquí es desamparado, que en su raíz del griego significa tirado, echado, esparcido, desparramado. Así estaban las multitudes en los tiempos de Jesús. Y Mateo agrega, como ovejas sin pastor, que las proteja y provea para ellos. Tenemos un pastor. Jesús es el buen pastor, Salmo 23. Jesús es el buen pastor, Evangelio de Juan capítulo 10. Nosotros somos sus ovejas, ovejas de su prado. Y somos llamados como obreros a recoger la mies. Porque como dice su palabra, la mies es mucha y los obreros pocos. Este cuadro de la condición espiritual de las multitudes llevó al Señor Jesús a sentir una emoción profunda en su fuero más íntimo. Tanto que desde el principio y desde antes de la fundación del mundo, vino a morir por nosotros. Entregó su vida en la cruz del Calvario. Compró esta iglesia, es decir, su iglesia, a precio de sangre. Sintió compasión, del verso 36 se traduce en el término griego y se encuentra 5 veces en Mateo y un total de 12 veces en el Nuevo Testamento. Son las ayudas del logos. Es una palabra fuerte y ¿sabe qué significa? El retorcerse de los intestinos. Yo preferiría mejor emplear, es decir, se le remueven las entrañas. Esto expresa lo que el padre del hijo pródigo sintió cuando vio a su hijo de lejos regresando a casa arrepentido. El Señor desea que nosotros pudiéramos entregarnos a Él, decirle sí a Él y abrirle nuestro corazón para que Él entre a nuestras vidas y sea el Señor y el Rey de nuestras vidas. Ya lo hemos hecho, gloria a Dios. Mantente fiel hasta la muerte. Mantengámonos fieles hasta la muerte. Aún no lo has hecho, no tardes en hacerlo. No perderás nada, ganarás mucho. Yo no tendré que responderte por eso.
responderá el Señor Jesús. Entrégate, por eso lo digo con esa certeza. No porque lo diga yo, ni porque yo tenga que responder por ello. Responde mi Señor, responde mi Jesús. Entrégale tu vida a Jesús. Hoy es un día de salvación para ti. Dile sí al Señor. E incorpórate a la familia de Dios. Es Él quien la incorpora. En el verso 37, además de sentir compasión por las multitudes necesitadas y deseando llevar a sus discípulos a sentir lo mismo, hizo 3 cosas. Recuerda lo del versículo 35, recorría, enseñaba, predicaba y sanaba. Aquí en el verso 37 hizo 3 cosas. Llama la atención de los apóstoles a la necesidad de obreros para recoger una cosecha que estaba ya madura. Esto que hizo también lo está haciendo hoy por medio de su palabra y por medio de la iglesia hacia nosotros. Llama nuestra atención. Segundo, mandó que orasen por más obreros. Y nosotros también debemos orar y seguir orando y perseverar en la oración hasta cuando Él vuelva, hasta la muerte, hasta siempre en el Señor Jesús. Y lo tercero que hace es, los comisionó, los preparó. La iglesia y nuestra iglesia local es producto de la preparación de nuestro Señor Jesucristo y de la entrega de la iglesia primitiva, de la iglesia mártir que nosotros hemos heredado. Y nuestro deber en Lanzarote y en Arrecife es mantenerla como una llama viva hasta la siguiente generación y de generación en generación, porque del día y la hora no se sabe, no lo sabe nadie, hasta cuando Él vuelva, porque lo que sí es cierto y seguro es que Él volverá y lo estamos esperando. En el capítulo 10 los comisionó y los preparó para salir, y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículos del 18 al 20, por eso les dice con toda autoridad, y les dice, yo les he dado esa autoridad y Él les ha dado toda potestad. Y recibiréis poder de lo alto, Hechos 1:8. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. La gran comisión para ministrar a multitudes necesitadas. Multitudes de hoy en día también están necesitadas. ¿Cuánto más están necesitadas en este siglo XXI? Ese es el papel de la iglesia, mis hermanos. Para ministrar adecuadamente a las multitudes, el obrero, es decir, el discípulo, Juan 8, 31, 32, que ya lo leí, debe primeramente tener los ojos puestos en Jesús, que será la predicación de la tarde. Aquí en la tarde miraremos a Jesús. Hebreos 12, 1 al 4. Puesto los ojos en Jesús para ver las necesidades espirituales. Luego debe sentir una compasión genuina y profunda. Es decir, el Espíritu Santo no tiene que morar, ya mora, pero debe sobreabundar plenitud del Espíritu Santo. Debe darse cuenta también que Él solo no puede atender a las multitudes, la iglesia. Y podrán preguntarse de pronto los mayores, pero ya estoy muy mayor y entonces mucho puedes hacer también. Y ya también habrás dado mucho si eres creyente de tiempo. Y para los años que tenga, con orar, con apoyar, con abrazar, con sumarse, con sumar cada granito de arena y aportar cada granito de arena. Y lo más vitales. Y preguntarnos en la iglesia y enseñados en la iglesia, ¿para qué sirvo yo? Mucho. Revisa los dones que Dios te ha dado para servir. Tienes el don de servir en tal. La iglesia lo enseña a través de las cartas. Pero ante todo, debe orar al Señor que levante más obreros. Estamos orando.
debe sentir el llamado y comisión del Señor y finalmente debe ser equipado y enviado al campo. Y palabras duras a veces ha dicho el Señor Jesús. El que me sigue, incluso si no es capaz de dejar, no está diciendo que abandonen las familias, pero ahí llega a decirlo. Él habla de la prioridad. Aún teniendo hijos, sin abandonar a mi hijo, sin abandonar a mi familia, teniendo la importancia de mi familia. Pero el Señor y el Señor de la obra y la cabeza de la iglesia, ¿en qué prioridad lo estoy teniendo? Por eso, para concluir en el verso 38, oremos al Señor. Rogad pues al Señor, es un mandato. Rogad es un verbo que traduce del griego, el original en griego es deomai. Así, yo soy muy malo para estas cuestiones de lenguas, pero este término ya en nuestro lenguaje conocido significa tener falta o necesidad. Y luego, implorar, rogar. Y para implorar al Señor por algo, uno primeramente debe tener su necesidad o falta. Y luego debe humillarse, como nos lo predicaba nuestro hermano el día jueves. Someteos pues a Dios. El sometimiento pasa por la humillación y la humillación pasa por doblar rodillas, y el doblar rodillas significa orar al Señor. Orad en todo tiempo, perseverad en la oración, y no solamente en la oración individual. ¿Cuánto puedo también aportar yo como obrero? Asiste a los cultos de oración. Es más, lo hemos puesto hasta un poco más cómodo. Reunión de oración por Zoom los días martes. ¿Por qué? No por entrar a la moda, sino porque se nos queda corto la necesidad, porque viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, y los jueves nos falta tiempo para orar. Y que envíe obreros significa salir o impulsar, y nuestra tarea es orar. Por lo tanto, la tarea del Señor es la de enviar. Dios siempre usa hombres y mujeres para extender su reino. Él pudiera haberlo hecho porque Él es el Todopoderoso, pero nos usa a ti y a mí. Seguramente en su voluntad hay un número suficiente de obreros que Él desea llamar para atender esos campos blancos. Y la pregunta y la respuesta: la falta de obreros no se debe a la indisposición de Dios de llamar. Por el contrario, Dios llama. La falta de obreros se debe a la indisposición de los hombres de oír y obedecer. Cada uno ruega al Señor que envíe más obreros. Y dice el estudio que 3 cosas pasan. 1, se abre uno mismo para que Dios pueda llamarle. Es decir, me entrego a Dios, me dispongo a Dios, me dispongo al Señor. 2, se crea un ambiente favorable en la iglesia para que Dios pueda hablar a otros miembros. Y 3, Dios bendice a la persona que ora en esta manera, pues obedece un mandato explícito del Señor. Es irónico que el Señor hable de la falta de obreros cuando había tantos líderes religiosos en Israel. Pero hay una gran diferencia entre líderes religiosos y siervos y discípulos del Señor. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Así comienza el Evangelio de Juan. Nótese que Jesús no discutió con la gente del pueblo en sí. Tuvo compasión de ellos. Él discutió fue con los líderes políticos y los líderes religiosos. Él no discutió con el pueblo, vino a salvarlos. Vino a los más débiles y a los más necesitados. Más bien lo que hizo fue ayudarles. Y a los que le recibían, con los líderes de la nación fue muy crítico y fuerte, pero con las multitudes tuvo compasión. Predicó el evangelio del reino.
versículo 35. Lo que quiere decir que todavía se ofrecía a la nación de Israel como su rey, porque a lo suyo vino. Posteriormente envió a sus discípulos a predicar el mismo evangelio, a realizar los mismos milagros. La iglesia primitiva. Capítulo 10 del Evangelio de Mateo. La misión de los 70, de 2 en 2. Y después del día de Pentecostés. Un siglo de cumplimiento en la labor de la iglesia primitiva. Y en el capítulo 10, el inicio de lo que se llama la iglesia de los gentiles, tú y yo. Y aunque esta comisión de este pasaje no es nuestra hoy, ni tampoco nos atrevemos a decir que tenemos el poder para realizar milagros, porque esa es la distorsión en la actualidad de interpretar mal un pasaje porque no lo ponen en su contexto. El contexto es hacia la nación de Israel y nosotros somos la respuesta a esa necesidad que se generó ahí en el capítulo 9. Pero siendo la respuesta, debemos mantener esa respuesta por los siglos de los siglos. Los judíos buscaban señal. Nosotros no estamos buscando señal. Nosotros debemos mirar la cruz y debemos mirar a Jesús. Hebreos 12, 1 al 4. En la tarde les amplío este mensaje. Lo que tenemos que hacer, mirar a Jesús. Lo que sí debemos continuar es con el legado de la iglesia primitiva. Hechos 1:8. Recibiréis poder de lo alto y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Debemos continuar con el legado de la gran comisión, Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, pues las multitudes de hoy todavía necesitan del pastor. Solo Cristo puede guiarnos y alimentarnos. Él es la palabra, Él es el alimento. Cristo se autodescribe como el pastor y como el labrador, el Señor de la mies. Él es el Señor de la mies, porque nadie ha visto al Padre. Pero quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Cristo es el Señor. La mies es suya. ¿Y nosotros obedecemos a quién? A Cristo. Solo a Cristo. Debemos obedecerle si vamos a ganar almas para Cristo. ¿Qué desea un pastor actualmente en la necesidad de obreros? Bíblicamente. Y lo expreso aquí. Tenemos obreros, porque yo no estoy diciendo que no tengamos, pero la mies es mucha. Tuvimos un tiempo con la misión Acre. Se llenó de mies. Casi alrededor de 50 a 55 niños diarios aquí en la iglesia, de inscritos 60 y casi 65, con 8 hermanos de la misión Acre, con casi alrededor de 7 o 8 de nuestros jovencitos, con un equipo en la cocina de 8 mujeres, es decir, alrededor de, mal contados, entre 70 a 80 personas aquí en la iglesia. Tanto que eso pareció como si hubiera pasado un vendaval, porque nuestras cosas físicas se dañaron. El domingo pasado ustedes no notaron que el sonido estaba fatal. Gracias a Dios que hemos podido corregirlo nuevamente. Necesitamos obreros para la guardería, mujeres, porque hay unos perfiles para la guardería, mujeres. Necesitamos para servir en la cafetería. Y no para traer alimentos no, servir un cafecito. El pastor está hablando con una persona, el otro hermano puede hablar con otra persona. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7, lo que bíblicamente desea vuestro pastor. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron:
No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Esto quiere el consejo de la iglesia, su pastor y su anciano. No quiere decir que nos vamos a quitar de la responsabilidad. Pero no es como en Hechos 6, que el pastor tenga que hacerlo todo o que el anciano tenga que hacerlo todo. Y eso que tenemos, obreros que nos ayudan en la junta de oficiales. Pero hay tareas que todos podemos hacer si nos dejamos enseñar realmente. De aquí nace la diaconía, diáconos y diaconisas, en Hechos 6. Que nos entreguemos, y están hablando del liderazgo de la iglesia, a la oración y al ministerio de la palabra. Y lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Jesús sabía que había mucha necesidad, tanto espiritual como material. Por eso él delegó a sus discípulos que siguieran con su misión. Pero aún así eran pocos. Por eso Jesús les dice que oren al Padre por más obreros. La iglesia es la respuesta a la oración de la iglesia primitiva y a la petición del Señor. Hoy en nuestro mundo también hay mucha necesidad. El mundo sigue necesitando de Jesús, y hoy nosotros somos los llamados para tener compasión y enseñar las buenas nuevas. Pero para tener la compasión de Jesús debemos tener a Jesús en nuestro corazón. ¿Lo tienes tú? Sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida. ¿No lo tienes? Apocalipsis 3:20. Él está ahí a la puerta llamando a tu corazón. Pero no quiere fastidiarte. Quiere salvarte. Quiere tener una relación íntima, estrecha, gozosa y profunda contigo, como también la tiene con cada uno de los creyentes. Debemos orar, porque al igual que en los tiempos de Jesús, los obreros aún hoy en día siguen siendo pocos. Debemos orar por más obreros, pero también debemos tomar la decisión de salir y continuar con la misión que Jesús comenzó hace casi 2000 años atrás. La misión de Jesús en esta tierra estuvo motivada por la compasión, porque vino a salvarnos. Él tomó la iniciativa, fue sensible a las necesidades de las personas y actuó según esa necesidad. Filipenses, capítulo 2, vamos a abrir nuestras Biblias. Nos habla de que Él tomó la iniciativa. Y con esto concluimos. Filipenses, capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Padre celestial, te alabamos, nuestro Señor, y te damos gracias, Señor, porque como iglesia queremos seguir, Señor, siendo fieles a ti, Señor, congregándonos para adorarte y alabarte, y disponiéndonos, Señor, para hacer sal y luz de este mundo. Señor, seguimos orando en este siglo XXI por obreros. Oramos al Señor de la mies
para que envíe obreros, Señor, a su mies. Bendícenos y danos la valentía de seguirte sirviendo con dedicación, con fidelidad, con sinceridad, pero con gozo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Te alabaré, oh Señor. Con alabanza terminamos en esta mañana, en la predicación de esta mañana. Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer de los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer de los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer de los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Amén. Señor y Padre Celestial, grandes son tus maravillas, Señor. Grande es tu palabra, Señor. Grande es tu poder y tu obra, Señor. Y te damos gracias, Dios. Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque pudimos escuchar tu palabra. Nos hemos podido gozar, Señor, en cantarte y en alabarte, Señor. Muchas gracias porque ahora nos llevarás a nuestros hogares. Podremos almorzar y luego nos darán una buena semana, Señor. También, Señor, encomendamos a ti el culto de la tarde. Y bendecimos a los hermanos también que dispongan su vida para venir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi hermano, así estamos despedidos. Que el Señor les bendiga y pues les esperamos por la tarde también.